de la maestra Andrea Farías Escalera, coordinadora del Centro de Fomento a Vocaciones Científicas del Instituto de Ecología AC. Ella también es nuestra segunda galardonada con el Premio Ciencia UV 2024 en la categoría individual. Igualmente saludamos con gusto al maestro Roberto Aguirre Guiochín, director de Difusión Cultural. Y también le damos una cordial bienvenida a la maestra Judith Guadalupe Páez Paniagua, coordinadora general de la FILU 2024. Está con nosotros la doctora María del Socorro Aguilar Cucurachi, directora de Comunicación de la Ciencia. Agradecemos la presencia de la doctora Tamara Cibrián Yanderal, representante de los comités consultivo y editorial de la revista La Ciencia. Y finalmente, es un honor presentar a la conferencista magistral de esta tarde, la maestra Carla Luisa Escofía Duarte, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Bienvenida. También agradecemos la presencia de funcionarios universitarios que hoy nos acompañan, a la comunidad universitaria y al público en general. Muchas gracias por su presencia. Y para iniciar esta ceremonia, invitamos a la doctora María del Socorro Aguilar Cucurachi, directora de Comunicación de la Ciencia, quien nos dará un breve mensaje. Muchísimas gracias, Mariana. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Es un honor estar aquí celebrando iniciativas y trayectorias que perduran, que sobresalen, que fomentan el interés por las ciencias en nuestras infancias y en las adolescencias, y que representan de alguna manera un semillero de mentes críticas. Este reconocimiento, les quiero decir que surge de las propuestas y votos de los comités editorial y consultivo de la revista La Ciencia, anteriormente conocida como La Ciencia y el Hombre. Mi admiración y reconocimiento van para todas las personas que integran estos comités, y también celebro la confianza y el acompañamiento de nuestras autoridades universitarias, doctora Jacqueline, maestro Aguirre, maestra Páez, doctor Centeno, y todas las distinguidas personas que están en el presidium, doctora Cibrián, maestra Escofié, maestra Farías. Bueno, pues en la Dirección de Comunicación de la Ciencia, tanto como en la Universidad Veracruzana, nos posicionamos firmemente sobre los pilares de nuestra institución, la sustentabilidad y los derechos humanos. Estos últimos, imprescindibles para una vida digna, nos han inspirado a la dirección, a nosotros, a nosotras, a provocar el cambio. Nosotras pensamos que nombrar es un acto político, la omisión también es un acto político y la forma es fondo. Y por eso, lo que antes llamábamos La Ciencia y el Hombre, ahora se llama La Ciencia en el caso de la revista y Ciencia UV en el caso del premio que estamos entregando en esta ocasión. Este cambio es por respeto a las diversidades, es para hacerlo más memorable, pero también es para continuar con una trayectoria digna y congruente con los derechos de todos, de todas y de todes. Celebramos este cambio con muchísimo orgullo. Nuestro posicionamiento también político y epistémico se basa en la creencia de que el conocimiento debe ser accesible para todos los sectores de la sociedad y que la ciencia debe ser una herramienta para la equidad y la justicia social. Al transformar nuestra manera de nombrar y de representar, no solamente nos estamos adaptando a tiempos modernos, también estamos cumpliendo con un compromiso de inclusividad y representación justa de todas las identidades. Es por este compromiso que hoy celebramos este reconocimiento, que es resultado del esfuerzo y dedicación de muchísimas personas. Finalmente, quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, María Esther Flores, Katia Zamora, Francisco Cobos, Mari Carmen Rivas, Roxana Cermeño,
Mariana Morales, por supuesto, y a nuestras compañeras prestadoras de servicio social, Wendy, Anel y Anaí. Sin su compromiso y trabajo, seguramente muchos de estos logros no serían posibles. Muchísimas gracias. A continuación, recibiremos a la doctora Tamara Cibrián Yanderal, representante de los comités consultivos y editorial de la revista La Ciencia, quien dará lectura a la semblanza de la maestra Andrea Farías Escalera, una de nuestras premiadas. Muchas gracias a todos los presentes. Nos enorgullece presentar a la galardonada con el Premio Ciencia V 2024 en su categoría individual, la doctora Andrea Farías Escalera. Originaria de Michoacán, la doctora Farías Escalera ha dedicado su vida a la ciencia y a la educación, impactando significativamente en la comunidad científica y en la formación de futuras generaciones. La doctora Farías Escalera es licenciada en Biología y maestra en Ciencias en Biología Experimental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A lo largo de su carrera ha desempeñado roles importantes como técnico experimental en el Laboratorio de Ecología Microbiana, jefa del Departamento de Vinculación e Investigación del Orquidiario de Morelia y coordinadora de proyectos en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del CIMBESTAD, Unidad Irapuato. En 2016 fundó y comenzó a coordinar el Centro de Fomento a Vocaciones Científicas del Instituto de Ecología AC. Este programa ofrece una carpeta anual de actividades que busca fomentar la cultura científica en general y en particular de los niños y niñas y jóvenes de 12 a 17 años, al introducirlos en la ciencia y su método desde las etapas tempranas de la educación escolar y propiciar una relación directa con el científico y su entorno laboral, contribuyendo así a descubrir y potenciar vocaciones científicas y tecnológicas. El programa ha beneficiado a 3.597 adolescentes y 218 maestros de 260 escuelas entre 2016 y 2021. Este programa innovador fomenta la cultura científica en niños, niñas y jóvenes, facilitando la creación de 162 proyectos de investigación y logrando que el 100% de sus egresados y egresadas elijan carreras en ciencia y tecnología. Entre sus logros destacados, implementó a partir de 2018 la conmemoración institucional del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y en el 2021 extendió esta iniciativa a una estrategia divulgativa para redes sociales denominada Reflejos de la Ciencia, promoviendo modelos femeninos reales en STEM y combatiendo prejuicios y estereotipos. La labor incansable de la doctora Farías Escalera ha sido crucial para el desarrollo y promoción de la ciencia entre los jóvenes, destacándose por su capacidad de innovar y adaptar sus estrategias a las necesidades actuales. Su compromiso con la educación científica y la igualdad de género en STEM la hace una merecida ganadora del Premio Ciencia V 2024 en su categoría individual. Felicitamos a la doctora Andrea Farías Escalera por este merecido reconocimiento. Su dedicación y pasión por la ciencia y la educación continúan inspirando a futuras generaciones y su trabajo sigue siendo un pilar fundamental en el fomento de vocaciones científicas en México. Bueno, y ahora invitamos al frente a la doctora Jacqueline Jonquitut Zamora, secretaria de Desarrollo Institucional, para hacer entrega de la obra original de la maestra ceramista Mariana Velázquez, una escultura de cerámica de alta temperatura elaborada con las técnicas de torno, pastillaje y vidriado, que recibe la maestra Andrea Farías Escalera, a quien también invitamos a pasar al frente. Y también invitamos a la doctora Tamara Cibrián Yanderal, representante de los comités consultivo y editorial de la revista La Ciencia, a entregar el reconocimiento que a la letra dice: Universidad Veracruzana, Dirección de Comunicación de la Ciencia. Los comités consultivo y editorial de la revista La Ciencia hacen entrega del premio Ciencia V 2024, categoría individual, a la doctora Andrea Farías Escalera, coordinadora del Centro de Fomento a Vocaciones Científicas del INECOL, por su destacada labor en el campo de la divulgación de la ciencia, hermanando así los esfuerzos en pos de comunicar y sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios que la ciencia ofrece.
Ahora escucharemos unas breves palabras de la maestra Andrea Farías Escalera, galardonada con el Premio Ciencia UB 2024. Ay, pues qué emoción. Buenas tardes a todos y todas, estimados integrantes del Presidium, autoridades institucionales, comunidad universitaria, a mis queridos colegas que están hoy aquí, mis amigos, mi familia. Ay, perdón, estoy muy motivada. Mis queridos jóvenes e invitados e invitadas. Pues quiero compartirles que para mí esto es un honor y un privilegio. Disculpen que estoy muy emocionada. Considero que esta distinción está lejos de ser un reconocimiento personal, puesto que, como ya mencionaron, deriva del esfuerzo económico en tiempo, en reconocimientos, en educación, en acompañamiento, brindado no solo por múltiples personas, sino también por instancias, entre las que, por supuesto, destacan esta máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, a quien personalmente tengo razones sobradas para agradecerle o estar agradecida, desde brindarme los espacios y oportunidades para formarme profesionalmente en la comunicación pública de la ciencia, a través de su diplomado coordinado por la Facultad de Agrobiología, a los cursos de divulgación escrita que se impartieron desde la Facultad de Física y, por supuesto, la colaboración y participación en la revista La Ciencia y el Hombre, hoy la Ciencia. Todo ello me parece que es el claro ejemplo de que es posible no únicamente formar a profesionales como nosotros en la comunicación pública de la ciencia, sino también para la presentación, la implementación y el reconocimiento, ¿por qué no?, de este tipo de iniciativas. Hemos construido sin querer, o a lo mejor queriendo, un círculo virtuoso en el que un número significativo de los egresados de nuestro semillero de vocaciones científicas del INECOL, que actualmente coordino, se integran como estudiantes, en muchos casos incluso ya han egresado como profesionistas exitosos y sobresalientes de las múltiples facultades de esta universidad. Y ese, para mí, es sin duda el mejor reconocimiento de nuestra labor. También, por supuesto, pues no podría dejar fuera el apoyo que he recibido por parte de la institución, a quien debo la oportunidad y la confianza de materializar este tipo de proyectos, y que me puso al frente de esta titánica, pero sin duda honorable y apasionante labor de fomentar vocaciones científicas. A mi querido Instituto de Ecología, el INECOL, infinitas gracias. Asimismo, a los centros escolares y, por supuesto, a las maestras y maestros que están detrás de estos centros escolares, que hacen mucho más que su trabajo, una labor incansable, y nos apoyan acercando a sus estudiantes al Instituto de Ecología y en particular al semillero. En este sentido, este reconocimiento representa un homenaje distintivo un homenaje a ese distintivo inigualable de la ciencia y aún más de la comunicación pública de la ciencia, que es su carácter colectivo, a la pasión y dedicación de innumerables personas e instituciones que se suman desde muy diversas trincheras para alcanzar la tan anhelada democratización del conocimiento, donde todos, como sociedad, no solo reconozcamos conceptos, hipótesis o teorías, sino los usemos en la resolución de problemas, la comprensión del mundo biológico y social, y por tanto en la toma de decisiones individuales que tienen un impacto colectivo. La comprensión pública de la ciencia es considerada como uno de los valores intrínsecos de las sociedades democráticas, y de ahí que hoy se constituya su acceso como uno de los derechos fundamentales de la humanidad. La participación popular en los procesos de producción, apropiación y difusión del conocimiento es posible. Esta y otras acciones reconocidas con este galardón, la revista La Ciencia en sí misma, son el ejemplo de ello. Sin embargo, el camino para que estas experiencias no se pierdan, queden aisladas o dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma está en constante construcción, y hoy ese camino todavía no está construido. En este sentido, también me gustaría que este encuentro sea además una vía para reconocernos todos como parte de esa ecuación, en la responsabilidad de que los conocimientos científicos o los científicos o la ciencia tengan su creciente presencia social,
comprometerse y comprometernos en sumarnos en esta labor y en este camino de comunicar la ciencia. Muchas gracias. Y ahora cedemos nuevamente el micrófono a la doctora Tamara Cibrián Yanderal, quien dará la lectura a la semblanza del programa Sábados en la Ciencia, el segundo galardonado en la categoría grupal. Muchas gracias, Mariana. En 1982, un grupo de apasionados de la ciencia en México decidió compartir sus conocimientos con el público general, especialmente con las familias que asistían al Museo de la Comisión Federal de Electricidad en el Distrito Federal. A través de experimentos, charlas y exposiciones interactivas, este grupo consolidó lo que se conoció como Domingos en la Ciencia, coordinado por la Academia Mexicana de Ciencias. En 1984, la Universidad Veracruzana se unió a esta iniciativa creando su propio proyecto llamado Sábados en la Ciencia, formando parte de la red de Domingos en la Ciencia mediante un convenio de colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. Este proyecto ha sido una actividad continua que exige dedicación colectiva y renovación constante. En 2020, debido a la pandemia, el programa enfrentó el desafío de suspender sus actividades presenciales. Sin embargo, demostrando gran resiliencia y adaptabilidad, la Dirección General de Investigaciones adoptó una nueva modalidad virtual con la creación del programa Tardes de Ciencia como parte de Sábados en la Ciencia. Lo más notable es que actualmente el programa Sábados en la Ciencia celebra este 2024 40 años de actividad ininterrumpida, con 2 periodos anuales y un aniversario celebrado cada inicio de julio. La sede principal del programa es el Museo de Antropología de Jalapa, un lugar emblemático que ha albergado el programa desde 1986. El programa Sábados en la Ciencia es conocido por sus charlas taller accesibles y divertidas, facilitadas por destacados miembros de la Academia Mexicana de Ciencias, la Universidad Veracruzana y otras instituciones. Uno de sus rasgos distintivos es la constante innovación en los temas presentados, habiendo expuesto más de 800 temas a lo largo de su historia, abarcando áreas científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas. El impacto del programa ha sido tan significativo que algunas personas que asistieron a las primeras conferencias hoy se destacan en investigación y docencia en la Universidad Veracruzana y otras instituciones. El Premio Ciencia UV 2024 en la categoría grupal reconoce la inigualable contribución de Sábados en la Ciencia a la divulgación científica y su compromiso continuo con la educación y la inspiración de nuevas generaciones. Felicitamos al equipo de la Dirección General de Investigaciones y a todos los que han hecho posible este programa a lo largo de los años. Enhorabuena por este merecido reconocimiento. Y una vez más invitamos a la doctora Jacqueline Jongitud Zamora a que haga entrega, pase al frente y haga entrega de la obra original de la maestra ceramista Mariana Velázquez, que recibe el doctor Roberto Centeno Cuevas en representación de los colaboradores del programa Sábados en la Ciencia. Y también invitamos a la doctora Tamara Cibrián Yanderal a que haga el reconocimiento correspondiente. Y ahora invitamos al doctor Roberto Centeno Cuevas, director general de investigaciones, dependencia a cargo del programa Sábados en la Ciencia, a que nos dé un breve mensaje en nombre de los colaboradores de este programa. Estimables todos, todas, buenas y bochornosas tardes. A nombre de la Dirección General de Investigaciones, agradezco a la Dirección de Comunicación de la Ciencia y el equipo editorial de la revista La Ciencia tan importante distinción al programa de Sábados en la Ciencia. Es una grata coincidencia, como mencionaban hace rato, que este año que festejamos 80 años de nuestra máxima casa de estudios, al mismo tiempo estemos celebrando que el programa Sábados en la Ciencia cumple 40 años. Es decir, que este programa ha compartido un buen trecho de manera conjunta con el desarrollo histórico de nuestra universidad.
Es un hecho significativo en un programa universitario, lo que evidencia de inmediato su valor y trascendencia. Entonces, tenemos que Sábados en la Ciencia inició hace 40 años y si hacemos unas rápidas cuentas, se han impartido más de 1,500 charlas por especialistas de todas las áreas del conocimiento, pero todos ellos comparten un objetivo común: hacer llegar el conocimiento a niños, jóvenes y adultos. Aprovecho este espacio para agradecerlos a todos los participantes de este programa. Sin duda, este programa define un compromiso y retribución del conocimiento que nuestra Casa de Estudios tiene para con la sociedad a la cual nos debemos. Aprovecho también la oportunidad para hacer un reconocimiento y agradecimiento especial a todos y cada uno de los coordinadores que han trabajado de manera intensa en este programa durante estas 4 décadas. Gracias a ellos es que este programa ha mantenido un larguísimo aliento. No debemos olvidar que este programa está dirigido a niños y jóvenes, por lo tanto, es una gran oportunidad para que como universidad influyamos en el desarrollo de vocaciones tempranas que deriven en futuros científicos y científicas. Además, tenemos que reconocer que esta es una de las pocas ventanas que posee nuestra universidad para que nuestros investigadores y académicos sean vistos, reconocidos y apreciados por la sociedad, y con ellos se revaloricen las actividades de investigación y creación artística que realizamos al interior de nuestra máxima casa de estudios. No quisiera retirarme sin antes hacer una cordial invitación a la Dirección de Comunicación de la Ciencia y al equipo editorial de la revista La Ciencia para que sumemos esfuerzos en pro de un bien común que es Sábados en la Ciencia y con ello garantizar el desarrollo de sinergias que nos permitan dar continuidad y desarrollo sostenido de este programa. Quizá este es el programa de distribución social de conocimiento más importante que posee nuestra universidad, por lo que estoy seguro de que coincidirán conmigo de que vale la pena esta encomienda. No me queda más de nueva cuenta que agradecer a nombre de la Dirección General de Investigaciones la importantísima distinción de que es objeto el programa Sábados en la Ciencia. En verdad, muchísimas gracias y que tengamos todos una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas felicidades a la premiada y a los premiados. Y finalmente escucharemos las palabras de la doctora Jacqueline Jongitud Zamora, secretaria de Desarrollo Institucional, que tiene para nuestros premiados y para el público presente unas palabras. Hola, muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. El doctor Martín Aguilar Sánchez les envía un afectuoso saludo. Desafortunadamente, por lo complicadas que están las agendas en términos de compromisos institucionales, no le ha sido posible a él acompañarlos esta mañana. Sin embargo, ha querido hacerles llegar algunas palabras con relación a este significativo evento en la Feria Internacional del Libro Universitario en el marco del 80 aniversario de la Universidad Veracruzana. Y en ese sentido he tenido la encomienda de transmitir el mensaje que él les envía. Procedo. Solo recientemente, desde hace 500 años más o menos, una parte significativa de la humanidad empezó a dejar de lado las revelaciones entregadas por entidades sobrenaturales y a apoyar un cambio y una vasta y desenfrenada aventura, la ciencia, que trabaja con observación, disputa, refinamiento y en todas las disciplinas con desafíos radicales. No hay textos sagrados, de hecho, una forma de blasfemia ha resultado ser útil. La observación empírica y la prueba son, por supuesto, de importancia vital, pero toda ciencia se distingue, contrario a la ideología, por su flexibilidad epistemológica e intelectual. Algunas ideas prenden de inmediato, otras permanecen encerradas en libros de texto durante años desde su formulación. Aún así, la ambición de los novatos y la elucubración de un método opuesto son poderosos estimulantes. Gracias al pensamiento científico, hoy sabemos más que nunca acerca de nuestros cuerpos, de la biosfera, del planeta y del cosmos. Hay ciencia
que ha sido capaz de fotografiar Plutón, de desentrañar la mecánica cuántica, de sintetizar químicos complejos y de asomarse a las operaciones del ADN y hasta de manipularlo. Por no hablar de los mapeos increíblemente minuciosos del cerebro humano y de un sinfín de enfermedades. El premio Ciencia UV busca reconocer la trayectoria de instituciones y profesionales que están incidiendo de manera directa en la producción no solo de más, sino de mejor ciencia, y que además aplican modelos exitosos para enseñarla y comunicarla. Infortunadamente, muchos de los grandes hallazgos científicos se comunican en un lenguaje hiperespecializado y desconectado de sus implicaciones sociales, lo cual tiene la doble desventaja de propagar una imagen de la ciencia como algo ajeno, distinto, no solo difícil, sino complejísimo. Y también da la impresión de que el conocimiento es algo petrificado e inmutable, cuando lo cierto es que está cambiando todo el tiempo. De ahí que el premio Ciencia UV galardone a profesionales y colectivos absolutamente concentrados y rigurosos, pero al mismo tiempo capaces de volver a hacer apasionante el pensamiento científico. En esta oportunidad, el premio Ciencia UV Colectivo ha caído en manos del programa Sábados en la Ciencia, de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Academia Mexicana de Ciencias, el cual ha constituido por su amenidad, diversidad, temática y originalidad, un novedoso y refrescante espacio al interior de nuestra casa de estudios para la discusión, reflexión, divulgación del extraordinario ingenio humano que hace posible el quehacer científico. Aquí hago un breve paréntesis, solo para destacar, como ya ha hecho el doctor Centeno, él hablaba de una agradable coincidencia de este premio en el marco de los 80 aniversarios. Yo quisiera destacar también la aventurosa coincidencia de que hoy entre el público precisamente nos acompaña el doctor José Antonio Sea de Curi, quien actualmente es el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Si gustan, podríamos obsequiarle un aplauso. El premio Ciencia UV individual ha sido para la doctora Andrea Farías Escalera, quien desde el Centro de Vocaciones Científicas del INECOL ha desplegado un infatigable y exitoso activismo en pro de incentivar en niñas, niños y adolescentes el amor por las ciencias, contribuyendo a cerrar la brecha entre esta y la sociedad. En nombre de la comunidad universitaria, brindamos una amplia felicitación a todas las personas que hacen posible el programa Sábados en la Ciencia de la UV, así como a la doctora Andrea Farías Escalera y a su equipo de trabajo por conjuntar diferentes conocimientos y estrategias para expandir de manera prometedora la aún minoritaria esfera científica del Estado y del país. Sin duda, su trabajo promueve nuevas formas de acercarse a la ciencia, de dialogar con ella y de generar métodos para la democratización del conocimiento. Se ha escrito mucho acerca de que no hay una ciencia, ni un arte, ni mucho menos unas humanidades que no sean congruentes con su tiempo y que no tengan la posibilidad de resonar con lo que está ocurriendo a su alrededor. Desde esos horizontes, la razón misma de la labor y de la empresa del saber implica su uso útil para el beneficio de un mayor número de comunidades. En México, la investigación muchas veces está financiada con recursos públicos y, en consecuencia, debe regresar de maneras aplicables a la ciudadanía. Por ello, este premio busca distinguir prácticas del saber transdisciplinarias, cooperativas, con un espíritu divulgativo e imbuidas de un innegociable compromiso social.
Hasta aquí las palabras del doctor Martín Aguilar Sánchez. Muchas felicidades por todo el trabajo, muchas felicidades por el reconocimiento que hoy se hace aquí y muchos deseos de que el amor a la ciencia y al conocimiento del que requiere la sociedad siga construyéndose y siga difundiéndose para todos y para todas. Excelente día. Bueno, y con esto damos por concluida la ceremonia de premiación. Pedimos a los miembros del Presidium ocupar sus asientos en el foro y les invitamos a todos ustedes a permanecer con nosotros para escuchar la conferencia magistral Exilio, Vivienda y Ciudad, impartida por la maestra Carla Luisa Escofía Duarte, quien será presentada por la maestra María del Socorro Aguilar Cucurachi, directora de Comunicación de la Ciencia. Sí, ahí voy. Muy bien, pues vamos a comenzar con la conferencia magistral de Carla Escofía. Les pedimos a todos y todas que tomen sus asientos para comenzar con su conferencia. Vamos a esperar un minutito mientras se van acomodando. Pues muy bien. Lo que me toca ahora, además de decirles que me siento muy afortunada de estar tomando cafecito junto a Carla, literal, un café junto a Carla Escofía, les quiero leer una breve semblanza. Ella, ya lo dijeron brevemente, pero les quiero volver a leer, es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia. Su carrera se ha desarrollado tanto en el ámbito académico como en el acompañamiento de casos judiciales relacionados con derechos humanos.
ha litigado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus áreas de especialización incluyen los derechos de los pueblos indígenas, la población LGBT y más, el medio ambiente, la no discriminación y el género, con un enfoque particular en las problemáticas de vivienda y ciudad. Carla forma parte de la Red de Desalojos en la Ciudad de México y colabora con diversas organizaciones de la sociedad civil organizada, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, y actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derechos de Monterrey. Además de su labor jurídica, ella se dedica a la creación de contenidos en redes sociales para difundir información sobre el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Es autora de libros como El derecho a la vivienda en México, Derechos homónimos y País sin techo, que aprovecho para hacerles la invitación. Hoy a las 6 de la tarde en el auditorio de la UBI, en Sebastián Camacho, presenta su libro y también nos vamos a tomar un cafecito con ella. Y bueno, también es académica, entonces tiene publicaciones académicas. Básicamente en sus libros profundiza en la complejidad y los desafíos en torno a este derecho fundamental en México, contribuyendo de manera significativa al debate académico y jurídico en el país, pero sobre todo poniendo estos temas de pertinencia ciudadana en la mesa común. Muchísimas gracias, Carla, y es tuyo el micrófono. Hola, buenas tardes, pero no estoy tan acostumbrada a hablar así en podiums tan… pero muchas gracias a todas y todos por estar acá. Justo como comentaron, pues en un ratito en la tarde va a ser la presentación formal del libro País sin techo, donde voy a platicar un poquito como la historia como detrás del libro, un poquito sobre el significado y cómo incluso pensar en actualizar el libro y otras cosas que no voy a hablar ahorita para que no se repita y no aburra si alguien va a ambos eventos. Pero lo que quería hablar hoy con ustedes un poquito es justamente del espacio en el que estamos ahorita, ¿no? A mí como que me llama mucho la atención siempre de visitar algunas ciudades del país, es pensar qué significan los espacios para las personas, ¿no? Creo que yo, por ejemplo, veo este lago, veo un lago muy bonito, veo un paisaje que se me hace muy chulo, pero probablemente para ustedes tenga algún significado, puede ser de alguna problemática, puede ser de algún valor local o simbólico, cultural, histórico que tenga este espacio, porque no es lo mismo ver un lugar con los ojos de alguien que visita a alguien que pues vive y habita esos lugares. Y una de las cosas que más me han parecido como pues bonitas y que más le agradezco a este libro que se va a presentar al rato, es justamente que me ha dado chance de visitar pues distintas ciudades del país, presentándolo, conociendo a las personas, conociendo las problemáticas, conociendo las complejidades urbanas y de vivienda que hay en distintos lados. De hecho, antes de estar acá, yo vengo ahorita de Puebla, estuve participando allá en una conferencia en Puebla y pues lo mismo, ¿no? Platicando un poquito sobre todas las discusiones que hay respecto al transporte público ahorita en Puebla. Hace poco también estuve en Ciudad Juárez, ya se me olvidó dónde estuve después de Ciudad Juárez, estuve en Valladolid, Yucatán, el próximo mes me voy a Chetumal, en fin, y eso se los comento porque algo que me parece muy, muy, muy bonito de llegar a esos lugares es ver la complejidad de los territorios. Y creo que a veces nos cuesta pensar en las ciudades como hábitats. De hecho, a mí algo que me parece muy problemático es que hemos pensado en vivienda, ciudad y hábitat como cosas separadas. Y a mí me parece que son parte de lo mismo, ¿no? Es como, digamos, como si realmente fueran enfoques de un mismo fenómeno que es el habitar, que es el hábitat. No estoy proponiendo que dejemos de hablar de derecho a la ciudad, derecho a la vivienda, derecho al territorio para hablar de hábitat, pero sí para recordar que no podemos hablar de vivienda sin terminar hablando de ciudad, no podemos hablar de ciudad sin hablar del hábitat, ¿no? Entonces, justamente para esta pues, plática, más que conferencia, quisiera que fuera una plática, les quería preguntar, para ustedes, ¿qué valor tiene este lugar que estamos viendo acá? O sea, que me cuenten qué les representa para ustedes, puede ser algo positivo, puede ser una problemática, puede ser un valor que tenga para Jalapa, o sea, ¿qué significa este lugar donde estamos, este lago, esta vista que tenemos?
Puede ser con una palabra, ¿sí? Bueno, este recinto hace muchísimos años fue una de las primeras fábricas de Jalapa, fue una fábrica textil. De hecho, los lagos son un dique que alimentaba la fábrica textil, que es lo que actualmente es la Facultad de Artes y este recinto de la universidad. Pero por otro lado, pues también ahora es precisamente un recinto universitario que para todos los que hemos estudiado aquí en Jalapa y en la Universidad Veracruzana es también bastante significativo. Y por otro lado, pues la cuestión ambiental de pues el cuidado de los lagos, que es bastante problemático porque tenemos una invasión de tilapias. Okay. Mira, no sabía todo eso. ¿Alguien más que me quiera platicar qué le representa el lago, este edificio, este camino? Estoy segura que algo le representa. Acá veo dos manitas, no sé cuál acá. Hola, buenos días. Pues para mí representa la niñez y yo creo que muchos de los que estamos aquí representan nuestra niñez. Yo cuando era muy pequeño, pues mis papás me traían acá. Muchos de los jalapeños cuando viene familia, lo primero que hacemos es traerlos acá. También representa las pintas, ¿no? Yo iba en una preparatoria aquí cerca, la Antonio. Pues cuando no queríamos asistir a la escuela, pues nos veníamos aquí a caminar, a pasear. Entonces, todo eso para mí envuelve como felicidad, como dicha. Y cuando pasamos por aquí, inconscientemente a nuestra mente, vienen unos momentos satisfactorios. Ya. A ver, ¿alguien más que quiera juntar acá enfrente? Bueno, o acá vamos a abrir un poquito más. Si hay más participación, las abrimos un poquito más. Gracias. ¿Sí? ¿Se oye? Muchas gracias. Bueno, los lagos, alguien que viene de fuera siempre le llama la atención que los lagos se llaman los lagos. Y el lugar del árbol en el centro de la ciudad se llama el árbol. Es decir, hay lugares emblemáticos que sus nombres son tal cual. Y esa es una característica como chistosa de la ciudad. Los lagos es un territorio también que se disputa. Los lagos, muchos grupos ambientalistas han querido que se limpie. Tuvimos un presidente municipal que es ambientalista y nunca se limpió el lago. Los lagos son espacios de encuentros y de desencuentros. Infinidades de reuniones, de citas amorosas. Uno se citaba aquí en los lagos. Entonces la gente se quiere en los lagos, pero también en las noches pueden ser espacios peligrosos para las mujeres. Los lagos no solamente es este lago, son 3 lagos que rodean este espacio de la ciudad y que están, digamos, como que cobijan, acuerpan una parte muy importante de la Universidad Veracruzana. Entonces, estos espacios también en las noches pueden ser muy peligrosos para las mujeres. Entonces, y también son espacios que se invaden, que hay grupos de ambulantes que venden, que los quitan, que los ponen, en fin, son el comercio ambulante, pues, ¿no? Entonces son espacios también que están en disputa y que como ciudadanas, ciudadanos, siempre hemos intentado que sean espacios de convivencia y de seguridad para las mujeres, ¿no? Y celebramos mucho que este espacio, que es la Casa del Lago, ya es de la Universidad Veracruzana, que no lo era, ¿no? Entonces también son espacios que se van recuperando a favor de una política de participación ciudadana, digamos que los espacios sean públicos y no privados, ¿no? Entonces, pues bueno, eso opino yo de los lagos. Muchas gracias. A ver, acá atrás. Buenos besos. Ay, gracias. Y acá la compañera, y creo que por acá había una. Y acá. Y las. Hola. Bueno, para mí también es un espacio muy importante. De hecho, el primer lugar en el que desperté, la primera vez que estuve en Jalapa es ahí en donde estás tú, con una casa de campaña. Llegué de Chihuahua, de RAE, con unos amigos para entrar a la Universidad Veracruzana y me desperté y vi los lagos y dije, es un paraíso. O sea, yo que vengo del desierto, para mí fue un impacto muy grande ver tanta vegetación y tanta agua y después contraponer eso a toda pues la suciedad que tiene el agua, pues fue muy fuerte porque era un lugar que para mí era un espacio
de tránsito, era un espacio de ocio, ¿no? Me venía acá a ver el agua, a leer, a platicar con mis amigos y creo que es un espacio que tiene mucho conflicto, pero que me da mucha emoción ver cómo la gente lo vive, lo transita, está aquí todo el tiempo, y pues creo que es muy necesario recuperarlo. Muchas gracias. Habría acá una última participación. Hola, bueno, los lagos también para Jalapa significa su identidad, ¿no? Todo el mundo identifica los lagos como parte de los jalapeños, pero también es un lugar donde las familias vienen y pueden tener un día de familia que no salga tan caro, porque hay muchos lugares en Jalapa que se han encarecido tanto, pero aquí puedes venir y pasear y de pronto encontrarte efectivamente ambulantes, pero también a los payasos, manifestaciones artísticas aquí. Entonces es un lugar donde tú puedes pasear con tu familia y puede no salirte tan caro, o puede no salir caro, ¿no? Simplemente venirte a divertir, andar en bicicleta. Esto es Los Lagos, ¿no? Un lugar que todavía puede ser un lugar para las familias, un lugar de entretenimiento que no es excesivamente caro. Esos son Los Lagos también para Jalapa. Muchas gracias. Gracias. Pues quería hacer esto, uno, porque quiero conocer un poquito el lugar, no quiero nada más como tomar la foto, subirla a Instagram y ay, miren qué bonito, ¿no? Sino también saber qué significa para ustedes. Pero fíjense que este ejercicio es muy importante porque a veces damos por sentados los lugares. Y yo cada vez estoy más convencida de que las ciudades son 50% lo que son y 50% los imaginarios y construcciones que traemos con nosotras, con nosotros, ¿no? Por ejemplo, mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué te fuiste de Mérida y cómo es que te fuiste a vivir a Monterrey? Y la verdad es que no hay una forma de explicar o convencer de por qué una persona prefiere vivir en un lugar o en otro, sino que tiene que ver con, sí, el lugar, pero con otras cosas, ¿no? Desde cosas como, por ejemplo, justo ahorita estaba pensando que Jalapa y Mérida se parecen en algo, para mí se parecen en algo muy fundamental, que las quiero mucho, son muy bonitas, pero soy alérgica a la humedad. Entonces, como que ese tipo de cosas que hacen que pues en Monterrey pues yo esté más contenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, las ciudades son ese 50% de lo que somos, ¿no? O sea, cuando te dicen vas a una ciudad, también estás yendo a los imaginarios, ¿no? O sea, cuando te dicen vas a ir a tal ciudad y tal ciudad en tu imaginario es un lugar inseguro, te vas a sentir insegura y no por un tema de estadísticas, ¿eh? O sea, tiene que ver con imaginarios que pueden o no coincidir con estadísticas. Y puedes ir a lugares que supuestamente son seguros y realmente no serlo tanto, ¿no? Pero en tu imaginario vives con esa seguridad. Y fíjense cómo ahorita que hice la pregunta y fueron contestando, cada persona empezó de alguna manera a explicar algo de sí misma, no, de manera implícita o explícita, desde qué le preocupa, qué le significa, desde qué marco teórico político lo plantea, desde la historia de una llegada de Chihuahua a Jalapa, desde la visión de estudiantes, desde la visión de alguien pensando en el espacio que es para la familia, etcétera, etcétera, desde la identidad. Entonces, creo que es ese ejercicio de pensar los espacios como territorios que no son ajenos a cada quien, sino que de alguna manera nos retroalimentan. Somos lo que somos. Por ejemplo, hablando de las personas que viven acá en Jalapa. Ustedes que viven en Jalapa son lo que son en gran medida por Jalapa. Hayan nacido acá o lo hayan acogido como su lugar de residencia, Jalapa les construye, pero también no se puede entender Jalapa sin ustedes. Es una retroalimentación constante en la cual los espacios y la gente se construyen mutuamente. Y eso también me lleva al tema de cómo los espacios van cambiando constantemente. A veces las ciudades nos abruman porque las vemos hechas de piedra, las vemos como cosas ya edificadas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de temas como el derecho a la ciudad, pensamos, bueno, pero ¿cómo se va a garantizar eso? O sea, yo presento una demanda y van a cambiar las carreteras, van a cambiar las avenidas, va a cambiar la estructura de la ciudad. ¿Por qué? Porque las ciudades nos parecen algo hieráticas, algo que no cambia, algo que está en piedra, algo que es fijo. Pero la realidad es que las ciudades y los espacios están cambiando constantemente. De hecho, mucha gente cuando un poquito con desesperanza me dice, pero ¿cómo podemos hacer? Porque es muy difícil cambiar la ciudad, o sea, realmente hay esperanza de que las cosas pueden cambiar. Yo lo que siempre respondo es, no, por eso no te preocupes,
O sea, la ciudad va a cambiar. Las ciudades lo que hacen constantemente es cambiar. No te preocupes por eso. La pregunta es si va a cambiar para bien o va a cambiar para mal. Y allá está la pregunta de qué acciones políticas, sociales, académicas, culturales, etcétera, podemos hacer para que cambien para algo mejor o al menos para que no empeoren. De hecho, fíjense cómo incluso en lo que contaron ahorita de lo que representa este espacio, había esta cuestión de cambio, ¿no? Por ejemplo, yo no me hubiera imaginado que esto era una fábrica. O sea, me estoy enterando ahorita y ustedes lo saben y es parte de esa historia, ¿no? Que cómo han cambiado, que si forma parte de la identidad, de si se han vuelto lugares inseguros para las mujeres, cómo cambian incluso a lo largo del día, ¿no? Porque justo también la primera vez que tuve la oportunidad de estar acá en Jalapa, en cómo se llama, además de conocer gente linda como la que veo acá que nos están acompañando, justamente lo que me decían es que en la noche pues no era tan seguro como en el día, ¿no? Entonces, cómo incluso durante un día cambia una ciudad, ¿no? Cambian los espacios y se modifican. ¿Cómo podemos hacer para que estos lugares cambien para bien? Y a veces parece complicado. Yo no les vengo a decir si hay algo que cambiar de Jalapa o no, si hay algo que mejorar de Jalapa o no, o qué se tiene que cambiar de Jalapa. ¿Por qué? Porque son discusiones locales, ¿no? O sea, una yuca regia no tiene por qué venir acá a decirles, oigan, deberían hacer esto o lo otro, porque eso ustedes lo saben, saben quiénes son, cuáles son las prioridades. O sea, un poquito lo que decía Jane Jacobs hace muchas décadas, las personas pues son expertas de su propia ciudad, son expertas de cómo funciona, de lo que no funciona, de lo que debe priorizarse, de lo que es más importante o no, de lo que afecta más o no. Pero sí vine a compartirles algunas cosas de cómo las ciudades de cómo las ciudades cambian y de cómo podemos de alguna manera intervenir en ese cambio de las ciudades. Hace unos años se empezó a discutir en Aguascalientes el tema de hacer un nuevo código urbanístico. No todos los estados tienen un código urbanístico, pero básicamente es como un compendio, como una biblia, con todas las normas que tengan que ver con ciudad. Otros estados, por ejemplo, como Nuevo León, como Yucatán, creo que también Veracruz está así, realmente tienen muchas normas, ¿no? Como disueltas, son varias reglas, varias leyes, reglamentos que hablan de cómo se debe construir en la ciudad, etcétera. Estados como Aguascalientes tienen un código o sea, un librote para eso. Y se iba a hacer un nuevo código urbanístico. Entonces, no sé si saben, pero cuando hay desarrollos privados, se tiene que hacer una cosa que se llama, cambia un poquito el nombre dependiendo del lugar, pero áreas de donación se llama normalmente. Es decir, vas a hacer un fraccionamiento, pues tienes que ceder una parte del fraccionamiento para que haya espacios verdes, espacios públicos, es algo que pide el municipio, ¿no? Y esto varía un poquito, obviamente, de estado a estado. Pero digamos que habían unas ciertas medidas de áreas de donación en Aguascalientes y cuando por fin se hace el nuevo código urbanístico de Aguascalientes, con mucha, ¿cómo se llama? Pues con mucho lobby, con mucha influencia de actores inmobiliarios, de empresas de construcción, se reduce las áreas de donación. Las áreas de donación, no me hagan caso ahorita en las cantidades, pero creo que debían ser del 25% y las disminuyeron como al 12%. Pero además de ese 12%, el código urbanístico permitía a los desarrolladores inmobiliarios hacer ciertas gestiones para reducir ese 12% a un 70%, o sea, quedando una fracción de nada. Imagínense nuevos fraccionamientos con menos áreas verdes, menos espacios públicos. Y la gente de Aguascalientes se organizó, distintas organizaciones, para hacer frente a este cambio que estaba haciendo la ciudad, obviamente no para mejorar, sino para reducir los espacios públicos, los espacios comunes, los espacios verdes, espacios como justamente que tienen todas estas características que acaban de descubrir con sus luces y sombra, pero que es un espacio público y pues que en Aguascalientes se iba a perder, que además es una lástima porque no sé si saben, pero Aguascalientes tiene la fama de que es probablemente la ciudad mejor planeada del país y a mí no me extrañaría que sea así, la verdad es que sí está muy interesante la historia de planeación de Aguascalientes, pero decisiones como las que se han tomado en los últimos años parecieran pues querer tirar a la basura eso. Entonces se presentó un juicio de amparo, pude acompañar este proceso con las organizaciones de Aguascalientes y justamente lo que se empezó a pelear es eso, la discusión de los debates de los espacios públicos y la importancia que tienen los espacios públicos, porque justamente como ha manejado mucho Saida Moushi, que es una autora a la que admiro mucho y que de hecho tuve el honor de que hiciera el prólogo del libro, ella ha manejado mucho el tema de los espacios públicos como estos espacios
digamos, intermedios entre lo estatal y lo público, que también Antonio Negri y otros autores han también de alguna manera englobado en toda esta idea del espacio común, ¿no? De cómo podemos empezar a pensar la vida pública no solo entre lo público entendido como público del Estado y como lo privado en sentido meramente individualista, sino ese espacio común que es un intermedio que no está gestionado en sí por el Estado, no tiene un control absoluto del Estado, pero no podemos entenderlo como un espacio privado en el que una persona toma decisiones, ¿no? Como es justamente los espacios públicos, ¿no? ¿Quiénes gestionan? Por supuesto que el municipio, me imagino que dará mantenimiento, lo que sean, pero vean cómo acá hay gente que está caminando, hay estos niños que están acá en sus triciclos, allá veo acá una familia, bueno, una señora que le está mostrando a su hijo los patitos y eso, acá unos señores que no sé qué están haciendo, pero todo esto que estamos viendo acá es cómo construimos ese espacio común, pero no, porque no es el Estado que dice, en este lugar van a haber niños con su triciclo, en este lugar van a haber unas personas tomando Coca-Cola acá enfrente, en este lugar van a estar caminando personas yendo de un punto a otro, sino que son cosas que se hace desde la comunidad. Entonces, el reafirmar este tema de los espacios públicos es sumamente importante. Y me recuerda también a otro caso que es el que se está teniendo ahorita en el Parque Libertad en Monterrey. El Parque Libertad es un parque que está en una colonia en Monterrey cerca del Cerro Topo Chico. ¿Conocen el refresco el Topo Chico? Bueno, pues por eso se llama, es una zona de la ciudad, es un cerro, de hecho si se fijan en el logo tiene un como cerrito, es por el cerro del Topo Chico. Pero también en el Topo Chico había una cárcel que era muy famosa, que era el Topo Chico. Me imagino que conocen la cárcel de Lecumberri. Bueno, pues el Topo Chico era como el Lecumberri de Nuevo León, por varias razones, tanto la parte simbólica de que en la Guerra Sucia hubieron muchos desaparecidos presos políticos en esa cárcel, pero también en la guerra contra el narco hubo muchas situaciones de violencia. De hecho, en 2016 se dio un motín que resultó en muchas vidas perdidas, heridos, etcétera. Y finalmente en 2019 se decidió cerrarlo. Entonces, el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, sí, el de las manitas, no sé si se acuerdan que, bueno, ese cerró el Topo Chico y diseñó 2 nuevas cárceles para trasladar a los reos a esas nuevas cárceles. Dato curioso, ahorita ese gobernador está preso en una de las cárceles que construyó, así que si un día construyen una cárcel, piensen que podrían terminar en ella. Entonces, como para también pensar un poquito eso. Pero el caso es que cuando se cerró el Topo Chico, se pensó, bueno, ¿qué se va a hacer con este terreno que pertenece al Estado? Se hizo una consulta pública en la que, verdad, participó mucha gente, se hizo una consulta a 1,5 kilómetros a la redonda del parque, de las personas de que les parecía que debía hacerse con ese terreno, y ganó la idea de un parque. Entonces, se anunció que se iba a hacer el Parque Libertad en ese nuevo terreno. Llegó el ayuntamiento, puso luminarias, ¿no?, como estas que están acá, y lo abandonaron. Y ya no se volvió a hacer nada. Al Estado se le olvidó el parque, al municipio se le olvidó el parque quedó en un limbo. ¿Y qué hicieron las personas? Todos los vecinos y vecinas se organizaron y empezaron a gestionar el parque. Lo empezaron a chapear, lo empezaron a limpiar. Empezaron a ocurrir situaciones en las cuales tomaron decisiones de normas, pusieron letreros de recoge la basura de tu perro, crearon un logo del parque. O sea, tú cuando ves los letreros del parque, no son municipio de Monterrey, no, o sea, son el logo que hizo el grupo vecinal y ellos gestionan el parque, es un parque que ellos lo mantienen. Las luminarias ya hay varias que no funcionan. Realmente es una desatención por completo del municipio o del Estado, pero si ustedes ven el parque, está en muy buenas condiciones por la actividad vecinal. Y resulta que a final de 2023 anuncian que van a construir unos hospitales en ese parque. No le avisan de repente anuncian la idea en 2023 y este año en febrero, sin avisarle a vecinos y vecinas, llegaron un día, hicieron un acto protocolario de primera piedra y empezaron a demoler el parque. ¿Qué hicieron los vecinos y vecinas? Protestaron, se subieron a la maquinaria y buscaron evitar que se destruyera su parque, ese espacio que habían gestionado. Terminaron presentando un juicio de amparo que también logró, con la suspensión, pues frenar la obra. Pero acá lo interesante, y porque les cuento todo esto, es el argumento que utilizan, entre muchos otros, las autoridades. Dicen, es que eso no es un parque, porque no ha sido declarado como tal,
porque sigue siendo propiedad del gobierno del Estado. Y yo me puse a buscar, bueno, vamos a ver si es verdad, y lo que descubrimos es que legalmente no hay una definición de parque. O sea, si tú ves todo el marco jurídico mexicano, el parque es algo que ocurre en una ciudad y eso activa obligaciones para los municipios, para los estados. Incluso en la legislación regiomontana solo había una norma que sí describía más o menos que era un parque, pero luego inmediatamente te decía que el municipio y el estado podrán crear parques. O sea, como diciendo, los parques existen y el municipio y el estado pueden crear uno, pero los parques son algo que se da en la ciudad. Y justamente lo que estamos planteando acá es el Parque Libertad es un parque, ¿no? ¿Por qué? Porque así se está viviendo, porque el fenómeno urbano del espacio público se está dando con gestión de las y los vecinos. Y que además a mí también me parece, y eso también se planteó ante el juzgado, las luminarias son una prueba de la aquiescencia de las autoridades de que eso funcione como parque. Parece muy utópico pensar en esto, pero realmente es algo que se está dando. O sea, puede haber un parque gestionado por vecinas y vecinos, vayan al Parque Libertad en la ciudad de Monterrey, que además es muy bonito, está muy interesante en términos históricos. De hecho, hasta me comentaban allá que en caso de ganar la batalla, quieren que la primera piedra que pusieron quede como un monumento a la lucha de las y los vecinos, y pues espero que pronto podamos ver una plaquita ya también gestionada por los vecinos y vecinas. Pero pareciera que ese monstruo que es la especulación inmobiliaria, que son los intereses, que es incluso la misma ciudad, ¿no? O sea, cómo modificar, qué tal si mañana descubren ustedes que los lagos están mal construidos y que tendrían que cambiarse de lugar o lo que sea, estoy inventando, ¿no? ¿Cómo enfrentar eso que pareciera imposible? Y pues me adelanto porque vamos a sacar un comunicado el lunes, pero también con la emoción les comparto acá por primera vez así en persona, que justamente ayer nos notificaron que la gente de Aguascalientes ganó el juicio contra el Código Urbanístico y el juzgado ordenó al Congreso regresar las áreas de donación como estaban antes. O sea, la sociedad civil de Aguascalientes ganó una batalla que parecía imposible. Yo personalmente lo veía como un caso difícil. O sea, cuando hablé con ellas y ellos les dije la verdad, pues hay que dar la batalla, pero está complicado, ¿no? Incluso en términos jurídicos. Y, o sea, la verdad es que son de esos casos que cuando te anuncian la sentencia, pues si te pones a llorar, llamas, ¿no? O sea, como la persona del otro lado del teléfono emocionada igual, porque sí había mucho corazón en ese juicio, ¿no? Había mucho corazón de la gente. Me parece que la sociedad civil de Aguascalientes en términos de medio ambiente y urbanismo es una experiencia que creo que hay que voltear a ver, hay que aprender mucho de ellos y ellas, también como de la gente de Guadalajara, que están emprendiendo luchas impresionantes. Y creo que en ese sentido hay que recordar que sí es posible, porque las ciudades van a cambiar, los espacios van a cambiar. Por eso güey, tiré mi café. Ok, perdón. Bueno, justo me pasa también en los videos que hago, que tiro mi café. Pero no me manché, eso es bueno. Pero que parece como súper impresionante que no podemos intervenir, pero yo lo que decía, o sea, las ciudades van a cambiar, preocúpate en qué vamos a hacer para que cambien para algo positivo, ¿no? Y creo que casos como el de Aguascalientes es pruebas de que se puede, y no hablo de algo judicial, o sea, soy abogada y obviamente estoy hablando de cosas judiciales, pero para mí el caso del Parque Libertad es una victoria, pero porque ya hay esa gestión de los vecinos y vecinas que me parece que van a ser la base de todo lo que ocurra. Y si se llega a ganar judicialmente, no es por el derecho, sino por esa organización que ya tenía la gente. Entonces, yo ni nadie les puede decir qué hay que hacer acá en Jalapa, pero gracias. Pero lo que sí les puedo decir es, creo que es importante voltear a ver cómo son las luchas en otros lados del país, para después poder plantear qué experiencias y qué enseñanzas podemos traer acá para responder las preguntas que tenemos en nuestro espacio local. De qué manera, por ejemplo, la lucha de los vecinos de la Floresta en Guadalajara tras este desalojo brutal que tuvieron, también nos debe hablar un poquito de la resiliencia de las comunidades, de la importancia de la unidad vecinal, o por ejemplo, todas las
protestas, organizaciones y reflexiones que están habiendo de universitarios de Tijuana respecto a la vivienda universitaria, respecto a la dolarización de las rentas, o por ejemplo la lucha de los pueblos como Chablecal y Santa Gertrudis Copó en Yucatán, que están siendo devorados por la mancha urbana y la especulación de los lotes de inversión y todos estos fraccionamientos que hay en Mérida, o por ejemplo preguntarse cómo los vecinos y las vecinas de La Juárez se han organizado en redes en la Ciudad de México para resistir a los procesos de gentrificación, de turistificación, y que son espacios que unen tanto a personas ya desalojadas, a universitarios, a personas indígenas, para que más allá de sus diferencias se enfoquen en aquellas cosas que les unen. ¿De qué manera podemos también pensar, por ejemplo, en todas las formas de resistencia que ha hecho, por ejemplo, la comunidad LGBT en San Luis Potosí, en la cual se han unido para hacer distintos espacios de apoyo mutuo, por ejemplo, en hogares y refugios para personas LGBT, que al final resultaron no ser solo LGBT porque han estado recibiendo incluso a personas que no son LGBT, pero como me decían justamente los de en Casa Orquídea, es que cómo vamos a dejar fuera a los adultos mayores, cómo vamos a dejar afuera a las personas, habitantes de la calle que no son LGBT, pero que también han sido olvidadas por la comunidad. Entonces, creo que todo ese tipo de reflexiones nos debieran invitar justamente a cómo repensar estas preguntas que nos hacemos de nuestros espacios. Y pues, así como ustedes me contaron un poquito de este espacio tan hermoso, tan histórico, que tiene tanto que decir y que yo misma no sabía, pues les quería compartir un poquito esto, porque independientemente de nuestro contexto, las ciudades pues van a cambiar, podemos hacer que cambien para lo mejor, pero sobre todo hay que entender que eso no vamos a lograrlo desde una lógica individualista, sino que tenemos que pensar realmente en la colectividad. Y a mí me parece que a mucha gente le da miedo pensar en colectividad porque piensan que colectividad es como volvernos como si fuéramos zombies, ¿no? De que se pierde la identidad, te pierdes a ti misma, a ti mismo, porque ya es toda una masa homogénea sin sentido. Y esa es una idea que nos han metido en la cabeza demasiado, cuando realmente la individualidad es parte de la colectividad, ¿no? Mucha gente puede, por supuesto que puede sentir, no sé, satisfacción por méritos personales, puedes tener proyectos personales, pero todo eso es colectivo igual. O sea, por ejemplo, este libro, allá dice autoría y sale mi nombre, pero ese libro fue junta, o sea, mezcla, y lo digo en la introducción, es realmente una autoría colectiva, desde las personas que me enseñaron cosas, sea en la academia, en casos, en aprendizaje, en amistades, desde personas que trabajaron en el diseño del libro, desde todo el proceso que hay detrás, desde, por ejemplo, personas tan bellas como acá en Jalapa, de la Universidad de Veracruz, de que hacer una feria del libro para invitarme a presentarla, todo eso es colectivo, porque si no fuera por el trabajo de las demás personas, lo que yo pudiera decir, pues vale 2 pepinos. Y eso no debiera demeritarnos, o sea, tenemos que pensar que lo individual es colectivo y no son 2 cosas separadas, son 2 caras de la misma moneda. Somos seres colectivos porque nuestra individualidad está ligada a esa colectividad. No nacimos en abstracto, nacimos en una sociedad, en un núcleo familiar, en un contexto que nos forma y que de alguna manera va encarrilándonos a lo que vamos a hacer, pero también esa colectividad se conforma de individualidades, porque cada quien desde sus identidades, sus diversidades, sus formas de pensar, sus contextos, sus historias, conforman esa colectividad. ¿Cuál es la historia colectiva de este lago? Ahorita escuchamos unas piezas que ustedes nos hicieron. O sea, ¿cómo entender este lago? Pues lo que comentó aquí la señora, aquí la compañera, la otra compañera, el señor, todo esto que se comentó al principio, son piecitas que construyen esa colectividad del lago, son las formas de ver que construyen los significados. Entonces, creo que más bien para mí lo individual solo tiene sentido si lo entendemos como algo colectivo y solo tiene valor si entendemos que es colectivo, porque además a mí me parece algo muy bello, porque quiere decir que no te preocupes, haz tu mejor esfuerzo, pero no depende de ti. Hay otras personas haciendo, y si hay otras personas haciendo y preocupándose, pues tú te centres en lo mejor que puedas, pero confías en que no depende todo de ti, sino que depende de que todas y todos hagan lo que tienen que hacer. Y en ese sentido, pues pensar estos espacios no como algo público, no como algo privado, sino como algo colectivo. Y pues espero también aprender más de Jalapa, porque cuando se aprende de Jalapa también, pues
se recuerden esas historias que luego también cuando llegue a Monterrey y vaya ya al Parque Libertad o a otros procesos y situaciones que tengo allá, también en mi colonia, etcétera, pues poder pensar qué me toca acá en este ambiente, qué es lo que puedo aprender de Veracruz, de las reflexiones de la gente de Jalapa o de otros lugares, para replantearme las preguntas que me hago en el día a día. Muchas gracias. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario, queja, anuncio de ventas. ¿Perdón? Hola. El libro, bueno, de entrada, acá en la sección de Penguin Random House, lo están vendiendo acá en la feria, pero el libro está disponible en distintas librerías del país, en Gandhi, no sé cuáles hayan acá, Gandhi, Sótano, en Porrúa, bueno, en Jalapa hay un chorro de librerías, no creo que tengan problema en ese aspecto, pero también está en audiolibro, grabado por mí, si no les harta mi voz es una opción, está en digital y está en impreso, ¿no? Y ahorita me encuentro preparando el segundo con esta editorial, que va a salir el próximo año, que también hablará un poquito de las cosas que comentamos acá. Carla, a mí me gustaría que pudiéramos dialogar un poquito más. Sí. Aquí en Jalapa justo tenemos muchísimas experiencias de colectividades, de luchas también por los espacios, por los territorios, y estoy segura que aquí hay personas que van a querer preguntarte, compartir, ¿no? Dialogar con este tema. Entonces… Sí, creo que, bueno, pues justamente, ¿no? Como compartiendo estas luchas y estos accionarios, y desde lo que decía Carla, me parece que algo bien importante que hemos aprendido en una lucha que hemos estado haciendo últimamente es que caminar en el barrio en donde vivimos, ¿no? En las calles que habitamos, poder observarlas y decir qué es esta construcción enorme que están haciendo, ¿no? Como empezarnos a preguntar ¿por qué no nos preguntan? ¿Por qué no se de esta estructura? Y bueno, así es como comenzó la lucha que estamos haciendo en contra de los superpostes que se pretenden poner en toda la vía del circuito Presidentes, en total 6, y que justamente son postes de 30 metros de altura que quieren que ilumine pues parte del archipiélago, de las selvas de Jalapa, de los bosques de Pacho, del Cerro de la Estrella, y que va a cortar con un montón de formas de ciclicidades tanto a nosotros como los humanos, como a toda la vida silvestre y de la fauna que se encuentra ahí alrededor, y que justo inicia esta lucha a través de las organizaciones del Parque La Loma, que es, como decías, Carla, ¿no? Es un ejemplo de la organización vecinal que recupera un parque que quería ser utilizado como la Guardia Nacional, un espacio de la Guardia Nacional. Se organizan y se está habitando, se está ocupando el espacio para que sea un parque. Y pues todo lo que hace ahí la banda, ¿no? O sea, tienen el huerto, los poposteros, los juegos, la carretilla literaria y todas las acciones que se hacen para sostener esto, como que ha sido una lucha que hemos estado haciendo los últimos meses, de meter la denuncia ciudadana, de hacer manifestaciones, de hacer brigadas y de darnos cuenta de que todas las personas que de la colonia de La Zapata y de las cercanas, La Buenavista y las cercanas a este de Circuito Presidentes, pues no estaban enteradas, ¿no? O sea, no sabían y obviamente no están de acuerdo con que los instalen, y pues obviamente nos han dado largas, ¿no? Queremos meter como la denuncia ciudadana y, no, así no se hace la denuncia, ¿no? Nos tratan mal y como que todas estas trabas que de pronto es como muy difícil el sostén de pocas personas. Y también por eso, como quería nombrarlo por acá, como de que si no estaban enteradas, también hemos estado haciendo difusiones en redes y acá tengo más información, traigo la hoja de firmas también por si les interesa saber más, y que justo podamos hacer estos espacios colectivos, que nosotros somos mayormente de La Zapata, que son aquí por el Parque La Loma, y que aquí van a poner 3, pero van a poner 3 más adelante en La Hoya y en Arco Sur, y que pues no hay como muchos nectes de por allá para que podamos unir fuerzas, ¿no?
y que pues cerramos la calle, ¿no? Fuimos muy poquitos y pues obviamente el gobierno así como de, sí, ¿no? Entonces, desde ahí como que también la pregunta con todos, como qué otras cosas podemos hacer desde la acción directa y desde, sí lo burocrático y todo eso, pero qué más se puede hacer también en relación a lo mediático para que sí se nos voltee a ver, ¿no? Porque hemos hecho ruedas de prensa y pues sí, ¿no? Pero realmente no, pues no estamos teniendo una respuesta o ya están ahí los superpostes, ¿no? Ya casi que los están poniendo y sentimos como el tiempo encima y bueno, en ese sentido como invitarles a seguir apoyando. Y aquí traigo hojitas y toda la información por si gustan compartirla. Gracias. No, gracias a ti. Y de hecho, a ver si al final puedo hablar contigo para que me pases más información y veo si ayudo a difundir y eso. Pero, ¿puedo hacer una pregunta que a lo mejor es un poco incómoda? ¿Quiénes sabían de ese caso? A ver, y que creo que es normal que haya gente que no sepa, porque también esa es otra cosa. En las ciudades no conocemos realmente nuestras ciudades, o sea, realmente se viven tantas ciudades como sectores, problemáticas, vivencias. Por ejemplo, en Monterrey no crean que mucha gente sabe del Parque Libertad, por ejemplo, ¿no? O de la lucha y organización que tienen los vecinos y vecinas de la colonia Independencia, que es otra, en Loma Larga, que es otra zona de Monterrey muy popular. Y así ocurre, ¿no? Por ejemplo, mucha gente de Mérida no sabe también de toda la resistencia de Chablecal en defensa de los montes, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay gente en Ciudad de México que habrá medio escuchado algo de los desalojos, pero ni en cuenta está. Entonces, creo que es importante también estos espacios para escuchar y para poder comprender qué son esos procesos que están dando en ese sistema tan complejo que son las ciudades, ¿no? Entonces, sí, al ratito tengo chance de hablar contigo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno. Ahí está. Sí. Mira, quería preguntarte, hace rato mencionaste que en Zacatecas, o sea que el espacio público debe ser como un 25% en cada fraccionamiento, en fin. En Jalapa, de que si tienes No sé si puede pegar un poquito. ok. Si en Jalapa sabes cuál es el espacio público que se debe de dejar. Esa sería mi pregunta. Ya. No tengo acá el dato, porque también esa es otra cosa. La Constitución mexicana, parece que no lo voy a estar respondiendo, pero todo lo que voy a decir ahorita sí tiene que ver con su respuesta. La Constitución mexicana plantea que la base de la organización territorial es el municipio. O sea, todas las decisiones territoriales se hacen desde el municipio, segundo lugar el Estado y de último la Federación. En la práctica hay toda una serie de problemáticas que hace que no sea tan así, o que sea así pero de una manera deficiente. ¿Por qué? Porque de entrada no todos los municipios tienen la misma capacidad económica ni el mismo contexto, etcétera. Pero normalmente todas esas disposiciones que tienen que ver con ordenamiento son o municipales o están en una ley estatal. Yo no he revisado, sí he revisado legislación de Veracruz para varias cosas, en eso particular no lo he checado, pero de seguro tienen ustedes una ley de asentamientos humanos estatal, ley de desarrollo, normalmente se llaman ley de asentamientos humanos y desarrollo urbano del estado de Veracruz, ¿no? Les apuesto un café que más o menos así se debe llamar, y probablemente allá debe estar el dato. Si no, también habría que checar, porque hay que complementarlo con el Plan de Desarrollo Urbano de Jalapa. No sé qué tan antiguo sea el Plan de Desarrollo Urbano de Jalapa, pero también allá habría que checarlo para complementar esa información. Y además, le agrego otra complejidad, hay unas cosas que se llaman planes parciales. O sea, podemos verlo como capas, ¿no? La ley del Estado, pero luego la ley del Estado se especifica en el Plan de Desarrollo Urbano, pero luego hay planes parciales que son por zonas. Yo sospecho, no sé por qué, nada más es su intuición, que deben tener, no todos los lugares municipios tienen planes parciales, que Veracruz y que Jalapa por su composición seguro lo tiene. Eso puede también modificar un poco el tema de las áreas de donación, pero normalmente están en legislaciones estatales del Congreso de Veracruz. Yo lo que diría es que entren a la página del Congreso de Veracruz,
busquen esa ley de asentamientos humanos y allá debiera estar. Y si no, checar si está en el plan de desarrollo urbano, pero debe estar en esa. Acá es diferente porque lo que decía Aguascalientes tiene todo en un solo código, o sea, lo tiene como ya empacadito. Normalmente la mayoría de los estados no lo tienen así. Hola, yo solamente como, más que una pregunta es un comentario. Felicitarte por el tipo de contenido que haces, por lo que manejas, porque se me hace súper interesante y súper valioso esto que compartes de la organización comunitaria, ¿no? Y de no limitarnos a lo que el Estado pueda o no hacer en los diversos casos, en las problemáticas que se han presentado, por ejemplo, lo que presentó aquí la compañera y las situaciones que tú nos estás presentando. O sea, se me hace súper interesante que a veces uno cree que se limita a lo que el Estado te puede o no dar, y esta onda de la organización comunitaria y estos ejemplos que nos pusiste de cosas que la organización de las personas han logrado y se han aprobado, ¿no? Y que es algo que hasta incluso para ti que trabajas en eso te parecería increíble, pero que al final resultó a favor de las personas, es un ejemplo del valor que tiene la organización comunitaria y que a veces lo dejamos muy de lado porque estamos como muy encerrados en lo estatal, ¿no? En el marco que ya está establecido por el ámbito estatal. Entonces, solo era eso, que me parece muy motivador y muy bonito y, pues sí, sobre todo muy esperanzador, ¿no? Ver que la organización comunitaria sí puede llegar a lugares, que puede producir efectos tangibles en situaciones, en problemáticas. Y pues esto que nos dijiste hace un momento, ¿no? De que sin olvidar la individualidad, conectarnos en colectivo es como la respuesta y no sé, me parece como muy inspirador y ya, solo quería decirlo. Ay, qué linda, muchas gracias por tus inmerecidas palabras. Y lo mismo, es que, a ver, insisto, es que todo es colectivo, todo es autoría colectiva. Y te voy a decir una cosa que más o menos la comenté, pero, a ver, incluso en todos los juicios, o sea, al menos en mi experiencia, no calculen mi edad, pero llevo como 13 años litigando amparo. Algo que sí te puedo decir y que eso sí yo cada vez estoy más convencida. Si no hay organización colectiva, no funciona el juicio. O sea, incluso, por ejemplo, ¿por qué se ganó eso en Aguascalientes? Porque el juicio, porque no. Es porque las organizaciones se movieron, porque estaba el juicio, pero al mismo tiempo estaban haciendo foros y estaban discutiendo y estaban hablando con gente de academia preocupada por eso y estaban, o sea, y además, que esa es otra cosa, la primera vez que fui a Aguascalientes, solo conocía a la gente de este caso. Y me di cuenta que estaban conectadas con varias luchas, se retroalimentaban y apoyaban entre ellos. Está la lucha del Bosque de Cobos, por ejemplo, que no es un caso que yo acompaño, pero es un caso como dice, que apoyo mucho, que lo valoro mucho, que es este bosque que está en el sur de Aguascalientes, que es una cosa maravillosa a nivel geológico. Para que se den una idea, a nivel geológico está todo el elenco de la era de hielo, la han encontrado allá. O sea, han encontrado mamuts, han encontrado, o sea, como un chorro de cosas. A nivel histórico, cuando Pancho Villa estaba yendo, creo que a firmar el plan de Ayala, cruzó el Bosque de Cobos. Y de hecho, como me lo dijeron, estábamos en el Bosque de Cobos y si ves el escenario y dices, pues claro, o sea, si te imaginas como a Villa, como un escenario muy revolucionario, ¿no? Pero además es una fuente hídrica muy importante para Aguascalientes. Y ahorita los desarrollos lo que están haciendo es que lo que antes eran los ríos sirve para cañerías de los baños, donde se va todo el detergente, etcétera. Y hay un chorro de caparazones de tortugas muertas por todos esos químicos. No, y eso no me lo cuentan, yo los vi. Pero lo que me llamó la atención es que en esa visita que hice por el caso, me dijeron, tienes que ver el caso del Bosque de Cobos. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Y hasta me dijeron, oye, ¿y si puedes hacer un video del Bosque de Cobos, que lo hice para mis redes? Pero ya ves cómo no es como yo mime conmigo, sino que se organizan en su lucha y están colaborando con otra y con la otra y con la otra. Y claro, entonces cuando se habla del tema de las áreas de donación, que puede parecer algo muy técnico, hay toda una organización que dice, sí, nos están robando los parques. Y eso hace que se mantenga un juicio. De hecho, han habido muchos casos que se ganan sin tener sentencia. Empieza el juicio, hay una organización muy fuerte y el mismo Estado dice, no, ¿sabes qué? Se va a hacer un desmaiz, déjalo. Y se gana sin que llegue a una sentencia. De hecho, para mí esas son las mejores victorias. Porque quiere decir que allá sí está clarísimo, no fue el Poder Judicial, fue la gente y la organización. Entonces, yo más bien creo, el derecho no sirve
sino que puede ser que los juicios sean una herramienta que utilice la colectividad cuando hay colectividad. Cuando no hay, también, porque hasta eso los juzgados lo notan, o sea, de que pues acá no hay interés de la gente. Pero sí, yo creo que eso es básico, y muchas gracias. Y acá no sé cómo lleva el orden Hola. de las preguntas. Acá estoy. Hola. Hola, muchas gracias Carla por todo lo que nos compartes. Y justo ayer yo estuve en una proyección de un documental que está en proceso sobre los incendios en el cofre de Perote. El cofre de Perote pues es pues sí, una montaña que está muy cerca de la ciudad. Y ahora, bueno, ya lleva muchos años que hay gran deforestación y muchos incendios provocados por tala ilegal, ganadería, etcétera. Entonces, como que teniendo la información de ayer y ahora escuchándote, como que a veces estamos muy clavados en lo que pasa en la ciudad y se nos olvida que la gente que está allá está actuando también, organizándose para contener ese tipo de, pues no son fenómenos, bueno, o sea, son fenómenos, pero provocados, que nos están afectando, ¿no? Entonces, de repente nos quejamos que hace calor, que no hay agua, que no hay parques, etcétera, y como que se nos olvida todo lo que está sucediendo en esa parte, ¿no? Entonces, pues nada más como para complementar un poquito también que pues hay cosas sucediendo en comunidades marginadas, gente que no tiene recursos, no tiene herramienta, no tiene equipo para sentirse protegidos y combatir esos incendios, que si no se combaten el bosque se sigue acabando y pues nos seguimos afectando pues sin agua, sin oxígeno, ¿no? O sea, como cosas básicas. Entonces creo que, bueno, también lo uso ahorita un poquito como plataforma para la gente que igual, aprovechando que la compañera que estaba aquí platicando de los superpostes, pues igual y no están tan enterados de esa problemática que existe en el cofre de Perote y que también hay una desconexión entre la gente que está queriendo actuar, ¿no? Porque está la organización ciudadana y están los brigadistas y está la gente del parque, que es un parque nacional, pero no hay una organización entre ellos. Entonces luego también hay muchos esfuerzos como por querer hacer las cosas, pero no existe un diálogo, no existe alguien que pues los vaya encontrando, ¿no? Entonces un poco también es una pregunta en tu experiencia cómo se ha logrado eso, ¿no? Porque puede que estén los vecinos organizados, pero pues sí, el ayuntamiento le vale gorro, ¿no? Entonces cómo ir encontrando pues que ese engrane vaya trabajando, no sé, entonces... Muchas gracias. ¿Cómo se llama el lugar? Perdón, no escuché bien. El cofre de Perote. ¿Cofre? De Perote. Cofre de Perote. Sí. Voy a averiguar de eso. Pues mira, a ver, es muy complicado porque también creo que una de las primeras batallas perdidas es cuando nos han despojado de esa visión colectiva. O sea, piénselo, constantemente te están diciendo como el mismo discurso meritocrático no solo es un discurso que niega las cuestiones estructurales, las desigualdades, bla, 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 sino que también borra la colectividad. Porque incluso, y eso me parece muy macabro, porque normalmente respondemos a ese discurso meritocrático también desde la individualidad. No porque hay una persona que si está en esta circunstancia, entonces sigue siendo esa narrativa de personas. Cuando también es un tema de que tenemos que pensar que el origen de nuestra sociedad es colectiva, o sea, eso ni forma de negarlo, ni histórica, ni de ningún modo. Pero cuando nos despojan de eso, el problema está mucho antes de que lleguen los problemas. O sea, cuando no hay, por ejemplo, organización en un lugar, pues el problema no es que empezó la tala, empezó el incendio, empezó el desalojo, empezó la fábrica, empezó lo que sea, sino que empezó años atrás cuando hubo ese despojo de esa lógica de colectividad. Un ejemplo facilísimo y súper choteado, pero que nunca sea más hacerlo. ¿Quiénes de acá no conocen a sus vecinos? ¿Quiénes de acá no conocen a sus vecinos? Bueno, me da gusto que la mayoría sí los conoce, pero ocurre, ojo, pero conocer no de que, ese vive por acá o ese es el que vive enfrente, porque, o sea, de tener interacción, de que si mañana enfrente de la casa
ponen un bache, ponen lo que sea, no estoy inventando, cualquier cosa que tú sientas que van a salir, se van a organizar y van a hacer algo. ¿Quiénes de acá sienten que tienen ese tipo de relación con sus vecinos? Eso está muy bien, hasta menos, ¿no? Pero, y fíjense, y con esto no estoy diciendo relaciones idílicas, las relaciones medicinales también son de peleas y también son de la señora que le dijo esto al otro y el otro, ya contaba las cosas del chat de mis vecinos, pero, o sea, de ese tipo de situaciones, porque también no son idílicas, pero son relaciones y es mejor tener esas relaciones incluso con diferencias que no tenerlas. Ahora, ¿qué hacer para que te haga caso el municipio? Mira, no sabría decirte, o sea, realmente yo creo que lo mejor que te podría responder es que nadie que esté parada en un escenario o algo así va a contestar eso. Habría que preguntar caso por caso y siempre desde lo local, siempre desde la circunstancia, pero es ir explorando caminos. Insisto, yo no creo que las cosas se solucionan con derecho, pero en algunos casos cuando se presenta algo puede motivar a vecinas y vecinos porque, mira, se avanzó en algo, se presentó algo, como que al menos da psicológicamente una idea de hay por dónde. Pero nunca la parte jurídica debe reemplazar a la parte social, a la parte de las calles, a la parte de la comunidad. Entonces, yo te podría decir, no, pues mira, puedes explorar de seguro en la ley de Veracruz hay esto, puedes explorar tal tipo de queja, tal no sé qué, pero es hacer eso y lo otro también es como detonar interés. No tengo una respuesta, pero te voy a contar una historia que me recordó bastante. Que es de las megagranjas porcícolas en Yucatán que están contaminando los cenotes. No sé si han escuchado esa problemática, pero resulta que pues además Yucatán es un lugar muy racista, ¿no? La mitad de la población son mayas, la otra mitad no somos mayas. Y ha habido toda una situación histórica que pues no voy a desarrollar acá, pero se imaginarán o habrán escuchado, de racismo estructural al grado de que, ¿si han escuchado que a Mérida le dicen la Blanca Mérida? Bueno, es como por autonomía, la Blanca Mérida. Muchos dicen, es por los ipiles, por la limpieza, por no sé qué. La realidad es que se empezó a llamar así porque hubo una especie de apartheid que no permitían a los mayas entrar a Mérida hace tiempo, para darles una idea. Entonces, cuando empieza el tema de las megagranjas, quienes empiezan a organizar, o ya estaban organizados más bien, son pueblos mayas. Pero había esa barrera racista de no me importa lo que le pase a los mayas. Pero luego lo que se empezó a ocurrir es un proceso muy interesante en el que se empezaron a unir a la lucha varias personas, entre ellas, por ejemplo, ambientalistas que estaban preocupadas por la cuestión ambiental, pero que también validaban y también se solidarizaban con el tema maya. O sea, no era para quitar el lenguaje de territorio maya y hablar solo del cenote, sino para unir ambas piezas. Y aparecieron organizaciones animalistas que dijeron, es que las granjas hay que cerrarlas porque torturan a los cerdos. Pero tampoco lo hicieron desde una lógica blanca dominante, sino que se solidarizaron con los mayas y con los ambientalistas. Entonces, cuando empiezas a ver, se genera un discurso público que encajaba todo. El trato a los animales, la contaminación del cenote, el daño al territorio maya, el daño a la salud, de cómo los niños se iban enfermando porque hay popó en el agua que consumen, todo ese tipo de dinámicas, que eran actores tan disímiles, pero que supieron encajar esas preocupaciones y añadir las que eran ajenas o que no eran las que en un primer lugar les llevó allá, ¿no? O sea, y llevó a una situación rarísima que todavía me emociona contarla, que es que por ahí del 2014 hubo una marcha, no, 2017, hubo una marcha, de por sí Mérida no es una ciudad que marche, pero por primera vez hizo mucha gente mucho más grande, adultos mayores, etcétera, metidas en el activismo, en la historia de la ciudad, coincidieron en que era la primera vez que pasaba, que era gente no maya marchando con gente maya de pueblos mayas por un caso de territorio maya. Y veías a los animalistas con sus letreros de maltrato animal y a los ambientalistas y académicos con sus cosas que hasta te mostraban los cenotes y eso, y veías a los líderes y lideresas mayas allá hablando y todo eso. Y veías mucha gente como involucrada, que eso logró que, por ejemplo, ahorita la granja de Jomún está cerrada y se han podido cerrar otras. Lo estructural sigue estando porque siguen haciendo granjas, pero creo que ese tipo de experiencias, el cómo sumar, cómo hacer procesos en los cuales más gente se sume para ampliar el horizonte
discursivo del problema. Y eso, nos gusta y no ayuda a empatizar, porque si alguien llega por el tema animalista, termina aprendiendo y solidarizándose con el tema del pueblo maya, o al revés, gente que estaba con el tema del pueblo maya, pero luego se empieza a enterar de cómo tratan a los cerdos en estas megagranjas, que es una cosa horrible, y pues cambia mucho. Jalapa, Veracruz, no es Yucatán, no es ese caso, o sea, no te lo digo como hagan esto, sino te comparto esa reflexión, así como tú me compartes la preocupación, por si de algo sirve. Bueno, sí, buenas tardes, Armando. Hola. Sí. Mira, antes que nada, pues felicitarte por la excelente tarea que haces con respecto a la denuncia de la gentrificación. Eso es algo bien interesante y muy importante, porque cada día está creciendo y nos está afectando, ¿no? Pero mira, mi intención aquí es denunciar o comunicarte o compartir una situación que está sucediendo en el municipio de Alvarado, Veracruz. Es una zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, Alvarado. De un límite de municipio que se llama Isla del Amor, hasta un pueblito que está a 15 kilómetros, hay desarrollos de fraccionamientos llamados de alta gama, ¿sí?, los cuales no respetan el acceso a las playas. En 15 kilómetros tú no puedes acceder a ninguna playa. Si tú te logras meter por alguna zona ilegalmente, supuestamente entre los dueños de fraccionamientos, y llegas a la playa, ellos te aducen que están cumpliendo la ley porque tú puedes están librando los 20 metros que la ley dice, ¿no? Pero aquí lo ridículo de todo esto es que entre los fraccionamientos no hay ningún acceso, no hay ninguna zona de servidumbre de la carretera hasta la playa que sea libre, que esté anunciado para que quien no quiera ir hasta Antón Lizardo pueda accesar a una playa. Y aparte de eso, los desarrollos por parte de una compañía muy fuerte que muchos han de conocer, que se llama Inverta, continúan y es quema, devastación de naturaleza y el crecimiento de un fraccionamiento nuevo. Y así va subsecuentemente hasta llegar a Antón Lizardo. Y la verdad, nos quejamos del calor, nos quejamos del medio ambiente, nos quejamos de los incendios que están sucediendo, pero al menos en esa zona no hay nadie organizado para cuando menos frenar eso. Alvarado es un municipio que realmente es grande territorialmente, pero la ciudad es pequeña. Sus facultades o sus medios para atender como municipio son limitados, porque realmente la ciudad es pequeña, pero territorialmente es muy grande. Entonces, no hay un control hacia las autoridades municipales para que dejen de dar permisos de construcción. Sí, permítanme, ¿sí? Entonces sí es muy preocupante, ¿verdad? Ver que toda esa zona día a día se va deteriorando. Continuamente ves el surgir de un nuevo fraccionamiento, y no hay nadie que lo controle. Bueno, le agradezco. También voy a buscar de la situación de Alvarado. No conozco el caso, ¿no? Sí, no conozco el caso para comentar, pero sí pongo algunas, ¿sí? Hola. Ay, perdón por gritar. Carla, se acabó el tiempo, Cronos nos persigue, pero a las 6 de la tarde ella presenta su libro en la UBI, en el auditorio. Podemos seguir dialogando ahí, están todos y todas invitadas. Ya no hay tiempo para otra pregunta, lo siento. Van a montar para otro evento y pues tenemos que cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Respondo así en 15 segundos.
hay veces que no todo es corrupción, hay veces que las mismas normas están hechas para que quien pueda jugar con ellas por cuestiones económicas o de otro tipo puedan hacer resquicios para hacer lo que quieren y de esa forma hacer privatizaciones que según no son privatizaciones, están en orden, pero que de facto son también privatizaciones porque la ley no es solo lo que la ley dice que está permitido o no permitido, sino lo que genera en el contexto cuando se aplican. Y ya, muchas gracias. Ahora sí nos tenemos que ir por todo, pero gracias a todas y todos.